suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los secretos que descubriremos hoy mientras exploramos un fenómeno tan extraordinario como revelador: la floración de la sábila y la lengua de suegra en tu hogar, un espectáculo que no solo embellece tu espacio, sino que, según la sabiduría budista, trae consigo mensajes de sanación, protección y transformación interior. Imagina por un momento esa escena: la luz tenue de la mañana colándose por la ventana, y de repente tus plantas favoritas rompen su habitual quietud con espléndidas flores que emergen en medio de hojas resistentes y texturadas. Es un instante que, a simple vista, puede parecer un simple capricho de la naturaleza, pero en realidad nos habla de mucho más. Nos invita, primero, a detenernos y a reconectar con nuestro entorno, a recordar que formamos parte de un todo vivo en permanente diálogo. Y es justo en ese instante cuando surge la pregunta: ¿qué significa realmente este fenómeno y cómo podemos interpretarlo desde la perspectiva ancestral del budismo? Para entenderlo, primero debemos sumergirnos en la historia de la sábila, una planta cuyas raíces geográficas se extienden desde las áridas tierras de África hasta las costas de la península arábiga, y cuya travesía la llevó a convertirse en un tesoro botánico apreciado en culturas tan diversas como la egipcia, la china y, por supuesto, las tradiciones del sudeste asiático. Durante siglos, la sábila, también conocida como aloe vera, ha sido valorada como la planta de la inmortalidad por los faraones, que creían que sus propiedades regenerativas eran un secreto para prolongar la vida. En el budismo, la alegoría de la sábila trasciende lo físico. Sus hojas carnosas y su capacidad para renacer incluso en condiciones adversas simbolizan la resiliencia del espíritu humano frente a los desafíos de la existencia. Cuando una sábila decide florecer, nos recuerda que la verdadera fuerza no se mide solo en la dureza externa, sino en la capacidad de curarnos, de adaptarnos y de renovarnos por dentro. En la práctica budista, la flor de la sábila adquiere significados profundos. Se la suele asociar con la pureza de la mente, así como el gel transparente de sus hojas purifica la piel y calma las irritaciones. La sabiduría interior purifica el corazón y libera las tensiones acumuladas por el exceso de deseos y emociones negativas. Existen antiguos relatos que cuentan cómo los monjes meditaban frente a una planta de sábila en flor para practicar la atención plena, observando cada sutil movimiento del budo, así llaman al brote floral, y aprendiendo a igualar su paciencia con la lentitud del proceso natural. Esa paciencia, dicen los maestros, es la puerta de entrada a la claridad mental. Pero el simbolismo no se queda en lo interno, sino que trasciende al espacio que habitamos. En muchos templos budistas, las jardineras de sábila se colocan junto a los altares como símbolos de sanación comunitaria. El florecimiento se interpreta como una señal de que la casa o el templo está alineado con energías positivas y que las oraciones y ejercicios de meditación están siendo atendidos por la naturaleza misma. Este florecer comparte, no obstante, una tensión. Si la planta no florece, podría indicar que algo en la disposición del lugar, en nuestras intenciones o en el cuidado que brindamos a nuestro refugio necesita un ajuste. Surge entonces un conflicto que nos invita a reflexionar. ¿Qué descuidamos en nuestra propia práctica espiritual o en el orden de nuestras acciones cotidianas? En medio de este contexto histórico y simbólico, surge la figura del conflicto interno. A veces creemos que basta con regar y ubicar la sábila en un rincón luminoso para esperar su flor.
Pero la realidad botánica es más compleja y nos exige un compromiso más profundo. El reto de lograr la floración se convierte en un espejo de nuestros propios procesos de transformación. Necesitamos la mezcla adecuada de luz adecuada, periodos de reposo y, en ocasiones, un estrés controlado para disparar el florecimiento. Este proceso nos recuerda que el camino espiritual no es lineal ni cómodo. Implica aceptar la tensión de lo desconocido y aprender a confiar en que el esfuerzo, bien dirigido, dará frutos. Y aquí entramos de lleno en la segunda parte de nuestro relato, el simbolismo de la floración de la sábila, esa manifestación de paciencia y fuerza interna que, según la sabiduría budista, nos insta a cultivar cualidades como la ecuanimidad y la compasión. Cuando las flores emergen en tallos erizados, a veces de tonos naranjas o amarillos intensos, vemos la culminación de un proceso que comenzó con una semilla humilde y ha atravesado desafíos de temperatura, luz y nutrientes. Esta floración se interpreta como la materialización de nuestra propia capacidad para trascender la adversidad. Los pliegues resistentes de las hojas de la sábila se pliegan y despliegan para albergar el delicado capullo, tal como nuestra mente debe abrirse y acoger cada experiencia para revelar su sabiduría oculta. Para ilustrar esto con un ejemplo, conviene recordar la leyenda de un anciano jardinero que, tras años de cuidados discretos y constantes a su planta de sábila, presenció una única floración justo el día en que su maestro budista partía a entregarle su legado espiritual. La escena quedó grabada en las enseñanzas de su comunidad. La naturaleza anuncia el paso de las eras, decían, y nos recuerda que el verdadero despertar llega cuando dejamos de imponer nuestros deseos y aprendemos a asistir al proceso vital con humildad. Esa humildad es una de las lecciones clave. No podemos forzar la floración, pero podemos crear las condiciones favorables para que ocurra. En términos prácticos, eso significa brindar luz indirecta, un riego medido que no encharque las raíces y un descanso estacional que prepare a la planta para concentrar energía en su tallo floral. De esta forma, el simbolismo de la floración de la sábila se convierte en un poderoso recordatorio de dos verdades budistas. Primero, que la realidad es impermanente y que cada momento de esplendor será pasajero. Y segundo, que precisamente por esa fugacidad, cada instante de plenitud merece ser honrado. La flor de la sábila no se prolonga eternamente, pero su breve presencia nos impulsa a reconocer la belleza de lo efímero y a conectar con nuestra propia esencia. Cuando compartes esa floración en redes o con tus seres queridos, estás practicando un ritual de gratitud y atención plena, extendiendo la meditación más allá del cojín para integrarla en la vida diaria. Y así, al combinar la historia milenaria, la medicina tradicional y la interpretación espiritual, comprendemos por qué este fenómeno trasciende la simple curiosidad botánica. Es, en sí mismo, una invitación a la transformación. Pero recuerda que la verdadera floración es interna. Esas flores que surgen en tu planta de sábila son el eco natural de un cambio que ha comenzado a gestarse en tu interior. Cuando decidiste sembrar semillas de paciencia, dedicación y respeto por el ritmo de la vida. A partir de aquí, el camino continúa. En el próximo segmento exploraremos el simbolismo y la energía de la lengua de suegra, otra planta resistente que comparte con la sábila la capacidad de florecer en entornos aparentemente inhóspitos y cuya floración también encierra mensajes de protección y fortaleza que enriquecen nuestro entendimiento de la sabiduría budista.
Habiendo descubierto el profundo simbolismo de la floración de la sábila y comprendido cómo, en la tradición budista, su brote es un espejo de nuestra propia capacidad para sanar y transformarnos, es momento de adentrarnos en su fascinante trayectoria histórica y en los beneficios, tanto físicos como espirituales, que esta planta milenaria nos regala. La historia de la sábila comienza en las regiones áridas del noreste de África, donde, hace miles de años, las tribus nómadas primero la bautizaron como la planta de la inmortalidad. Los antiguos egipcios la cultivaban en extensos jardines reales y la utilizaban no solo para embalsamar cuerpos, sino también como ingrediente principal en ungüentos que prometían piel tersa y longevidad. Fue en ese entorno desértico, refractario al agua y al exceso de calor, donde la sábila aprendió a concentrar en sus hojas carnosas toda la humedad necesaria para sobrevivir, desarrollando un gel transparente que con el tiempo demostraría tener propiedades antisépticas, cicatrizantes y regeneradoras. A través de las rutas comerciales fenicias y más tarde romanas, la sábila viajó hacia Asia Menor y la península ibérica. Sus cualidades curativas la convirtieron en un remedio popular durante la Edad Media europea, momento en que los monjes cristianos la incorporaron a sus jardines de plantas medicinales, situándola al lado de otras hierbas usadas para tratar desde heridas de batalla hasta afecciones digestivas. Llegó hasta la India y China, donde la filosofía ayurvédica y la medicina tradicional china la adoptaron como un recurso fundamental. En Occidente se la valoraba para aliviar quemaduras y cortes, mientras que en Oriente era parte de fórmulas para purificar la sangre y equilibrar los doshas o energías vitales. Cuando la planta alcanzó América, gracias a las expediciones de Cristóbal Colón y posteriormente de otros exploradores europeos, se adaptó con facilidad a climas diversos, desde las costas cálidas del Caribe hasta los valles templados de Sudamérica, convirtiéndose en una presencia casi omnipresente en los hogares coloniales. Los pueblos originarios de México, como los aztecas, ya la habían utilizado siglos antes para tratar enfermedades de la piel y como laxante. Su integración en la medicina popular criolla fue solo cuestión de tiempo. Con cada nuevo viaje, la sábila sumaba anécdotas de curación. Se contaba que, durante la fiebre amarilla, quienes masticaban su gel soportaban mejor la deshidratación, y que, en las explotaciones azucareras del Caribe, los esclavos africanos la empleaban para mitigar el dolor muscular y los golpes provocados por largas jornadas de trabajo. Más allá de su recorrido geográfico, los beneficios de la sábila son tan extensos que hoy la ciencia moderna confirma muchas de aquellas tradiciones ancestrales. Estudios dermatológicos han demostrado que sus polisacáridos promueven la regeneración celular, acelerando la cicatrización de heridas y reduciendo la aparición de cicatrices. Sus saponinas actúan como limpiadoras naturales, capaces de eliminar bacterias y hongos, lo que justifica su uso en champús y geles antisépticos. Además, investigaciones recientes sobre antioxidantes extraídos de sus hojas revelan que contribuyen a disminuir el estrés oxidativo, uno de los principales responsables del envejecimiento prematuro de la piel y de las células en general. En el campo de la salud digestiva, la sábila también brilla con luz propia. Su ingesta moderada puede ayudar a regular el tránsito intestinal y a equilibrar la flora microbiana gracias a su contenido de acemanano y otros compuestos que favorecen la motilidad sin causar irritación.
Sin embargo, su uso interno requiere precaución, ya que el látex que se obtiene de la capa más cercana a la piel de la hoja puede tener un efecto laxante potente y en exceso provocar desequilibrios electrolíticos. Por ello, tantos herbolarios y médicos naturistas aconsejan emplear únicamente el gel interior, asegurándose de retirar completamente la capa externa amarillenta. Pero los beneficios de la sábila no se limitan al plano físico. Tal como las tradiciones milenarias sugerían, su cultivo y cuidado despiertan en quienes la atienden un sentido de conexión y responsabilidad. Aplicar con las manos un poco de gel fresco, frotándolo sobre la piel o masajeándolo suavemente en la frente, funciona como un acto de autocuidado que calma no solo irritaciones, sino también el ritmo mental. Cada aplicación puede transformarse en un pequeño ritual. Respiras hondo, notas la temperatura del gel contra tus dedos y recitas mentalmente una intención de sanación o liberación de tensiones. En la óptica budista, este gesto encarna el principio de mindfulness o atención plena. Alimentamos la conciencia en el presente y reconocemos la interdependencia que existe entre nuestro bienestar interno y el de la planta que cultivamos. Desde esta perspectiva, cada hoja cortada para aprovechar su gel deja una herida leve que la sábila cierra con rapidez, recordándonos que el cuidado mutuo fortalece la resiliencia. En meditación, sostener un fragmento de hoja entre las manos sirve para anclar la mente y aprender a soltar las preocupaciones, tal como la sábila deja ir, sin aferrarse, el exceso de agua en sus tejidos cuando las condiciones lo exigen. Por otro lado, existe un beneficio energético que muchos espacios de terapia holística celebran. Colocar una maceta de sábila en zonas de alto tránsito en el hogar, como la sala o el recibidor, promueve, según la teoría del Feng Shui, adaptada al enfoque budista, la renovación constante de la energía vital o Qi. La floración entonces se convierte en el punto culminante de ese flujo. Cuando aparece la espiga floral, irradiando color y forma, simboliza el renacer del Qi en su máxima expresión, colmando de vitalidad el ambiente y favoreciendo la armonía de las relaciones interpersonales. Sin embargo, así como los beneficios son muchos, el hecho de que una sábila no florezca durante años puede señalar desequilibrios tanto en su cuidado como en nuestra propia práctica diaria. Un exceso de agua nubla sus raíces y reduce el estímulo a generar flores. La falta de luz hace que concentre su energía en mantener las hojas verdes, postergando la floración. La lección aquí es clara: no basta con querer el resultado. Hace falta comprender el proceso y atender cada variable con paciencia y aprendizaje. Dando el siguiente paso, dejamos atrás la historia y los múltiples beneficios de la sábila para centrarnos en otra especie que comparte con ella la sorprendente capacidad de florecer aún en entornos adversos. La lengua de suegra, también conocida como sansevieria o espada de San Jorge. Al igual que la sábila, esta planta ha acompañado durante siglos a diversas culturas, no solo como adorno, sino como un amuleto vivo cargado de simbolismo espiritual y cultural. Originaria de las sabanas y regiones cálidas de África Occidental, la lengua de suegra fue introducida en Europa en el siglo XVIII, donde pronto cautivó a botánicos y jardineros por su resistencia extrema y sus hojas erguidas, rígidas y lanceoladas. Su nombre común, lengua de suegra, probablemente surge del humor popular, aludiendo a esas hojas afiladas que, como una lengua rápida en la crítica, se alzan amenazantes ante quien se acerque demasiado. Sin embargo, detrás de esta ironía se halla un profundo mensaje. La lengua de suegra
funciona como barrera protectora, erigiéndose contra las energías nocivas y delimitando el espacio vital de quienes la cultivan. En la tradición budista, la sansevieria ocupa un lugar privilegiado en la distribución del espacio sagrado. Se la coloca cerca de puertas y ventanas como un guardián vegetal que filtra las corrientes de energía negativa, permitiendo que solo fluyan las vibraciones armoniosas. Sus hojas, cargadas de un verdor intenso y a menudo decoradas con franjas horizontales de tonalidades plateadas o amarillas, simbolizan la fuerza imperturbable del practicante que mantiene su conciencia firme ante los vaivenes emocionales. Tal como el monje mantiene su atención en el silencio de la meditación, la lengua de suegra mantiene su porte inmutable, recordándonos la importancia de erigir límites saludables en nuestra vida emocional y espiritual. Existen relatos de templos budistas en Corea y Japón, donde, al pie de las estatuas de Buda, se disponen macetas de sansevieria en lugar de flores perecederas, precisamente por su longevidad y su capacidad para permanecer erguidas durante años sin necesidad de cuidados exigentes. En dichos espacios, la floración de la lengua de suegra, un acontecimiento poco común que se manifiesta mediante una espiga floral fina y discreta de tonos blanquecinos o verdosos, es recibida como una bendición. Se interpreta como la confirmación de que las prácticas de estudio, canto de sutras y ofrendas han sido aceptadas por el cosmos, y anuncia un período de protección comunitaria y prosperidad moderada, sin excesos que perturben el equilibrio. Al analizar su presencia en distintas culturas, encontramos que en África Occidental la sansevieria ha sido empleada como talismán contra los malos espíritus. Se coloca a la entrada de las chozas para evitar el paso de entidades hostiles y proteger el descanso de la familia. En la antigüedad, se creía que quienes la cultivaban en la aldea estaban bajo la custodia de ancestros benevolentes, pues la planta permanecía firme incluso bajo lluvias torrenciales y sequías prolongadas. Esta cualidad de resistencia extrema refuerza su simbología budista de fortaleza interna. La sansevieria nos enseña que para mantener la claridad mental es necesario erigir un refugio interno sólido, respaldado por prácticas de atención y disciplina semejantes al soporte que brindan sus hojas a la espiga floral. La lengua de suegra comparte con la sábila un baile de contexto y conflicto. El contexto es su imagen apacible y escultórica en nuestros hogares. El conflicto, la rara y fugaz aparición de su florescencia, que exige comprender sus necesidades específicas, luz indirecta pero constante, sustrato bien drenado, periodos de sequía entre riegos y temperaturas templadas. Al igual que en el camino espiritual, donde solo en la atención disciplinada surge la verdadera claridad, la sansevieria necesita un estrés amable que la impulse a generar su espiga floral, un acto que manifiesta la culminación de un largo proceso de adaptación y aprendizaje. Más allá de su simbolismo protector, la sansevieria posee beneficios que reafirman su estatus de aliada en la búsqueda del bienestar integral. Estudios de biofilia y psicología ambiental muestran que la simple presencia de plantas con líneas verticales y marcadas, como la lengua de suegra, favorece la sensación de seguridad y orden mental en espacios de trabajo y meditación. Su capacidad para purificar el aire, al absorber toxinas como el formaldehído y el benceno, la convierten en un elemento clave para mantener entornos puros, tanto física como energéticamente. Para el practicante budista, respirar un aire limpio es tan esencial como mantener la mente libre de distracciones y emociones tóxicas. La floración de la lengua de suegra, aunque discreta,
es el punto culminante de su resistencia. Cuando finalmente aparece la espiga floral, sucede de manera casi sigilosa. Emergen entre las hojas largas pequeños capullos que maduran en un racimo estrecho. En ese instante surge la oportunidad de un ritual sencillo pero significativo. Tomarse unos minutos para observar detenidamente la flor, sentir su aroma suave y resinoso y recitar un verso de agradecimiento, sellando la conexión entre cuidador y planta. Este pequeño acto de reconocimiento se convierte en un refuerzo de la voluntad. Nos recuerda que la fortaleza no reside en la fuerza bruta, sino en la constancia paciente y el respeto profundo por cada etapa del proceso vital. Con esa comprensión simbólica y espiritual de la lengua de suegra como guardiana de nuestro espacio y reflejo de la fuerza interna, es hora de adentrarnos en sus características botánicas y descubrir qué necesita esta planta para florecer de manera óptima. A simple vista, sus hojas forman un conjunto escultórico, rígidas, lanceoladas y erguidas, emergen directamente desde la base sin tallo aparente, agrupándose en rosetas densas que pueden alcanzar entre 30 centímetros y 1 metro de altura, según la variedad. Cada hoja, de hasta 5 centímetros de ancho, presenta un tejido suculento capaz de almacenar agua, lo que le confiere una notable resistencia a periodos de sequía. Su borde, a menudo levemente dentado o provisto de un filo grueso, aporta esa línea de defensa visual que evoca su simbología de protección. En el corazón de la roseta se preparan las condiciones para la floración, un tallo floral que, cuando las pautas ambientales son las adecuadas, surge con discreción. Mide entre 30 centímetros y 60 centímetros de longitud y soporta numerosas flores tubulares, generalmente de color blanco verdoso o crema, reunidas en un racimo estrecho. La floración suele producirse a finales del invierno o principios de la primavera, aunque puede adelantarse o retrasarse, dependiendo de la temperatura y el fotoperiodo. A diferencia de las hojas llamativas, las flores de la sansevieria son discretas en tamaño y color, pero su aparición es un logro significativo, pues indica que la planta ha acumulado suficiente energía y viveza en sus reservas para dedicar recursos a la reproducción. Para favorecer esta espiga floral es fundamental replicar el ciclo natural, exposición a luz brillante e indirecta durante al menos 6 horas diarias, lo cual podemos lograr ubicando la maceta cerca de una ventana orientada al este o al oeste, evitando el sol intenso del mediodía que podría quemar las hojas. El sustrato debe ser ligero y altamente permeable. Una mezcla de tierra de jardín, arena gruesa y perlita garantiza un drenaje inmediato, evitando el estancamiento de agua que deriva en pudrición de raíces. El riego, en su justa medida, se convierte en un arte. Debe realizarse solo cuando el sustrato esté completamente seco al tacto, aproximadamente cada 2 o 3 semanas en clima templado. Un exceso de humedad activa hongos y bacterias que atacan las raíces, provocando amarillamientos y debilitamiento general que abortan la floración. El conflicto habitual con la sansevieria ocurre cuando se aplica un cuidado demasiado cariñoso. El riego frecuente, la colocación en macetas excesivamente grandes o el uso de abonos ricos en nitrógeno pueden estimular el crecimiento vegetativo y la producción de hojas, pero expulsan la posibilidad de floración, pues la planta interpreta esas condiciones como un entorno demasiado favorable para dedicar su energía a mantener follaje exuberante en lugar de invertirla en la reproducción. De igual manera, temperaturas constantes por encima de 30 grados o por debajo de 15 grados desincentivan el proceso. Un ligero choque térmico, como noches frescas, alrededor
de 10 grados y días templados, emula su hábitat original y desencadena la formación de capullos. Otro aspecto clave es el envejecimiento de las plantas. Las hojas más jóvenes concentran nutrientes, mientras que las antiguas tienden a endurecerse y volverse grisáceas en la base. Cada 2 o 3 años conviene trasplantar la sansevieria en primavera, aprovechando el cambio de estación para renovar el sustrato y dividir rizomas si deseamos propagar nuevas macetas. Este trasplante ligero estimula el vigor general, pero debe hacerse con delicadeza, sin perturbar excesivamente las raíces. Asimismo, la poda de hojas dañadas o envejecidas dirige la energía hacia las rosetas centrales, fomentando un crecimiento equilibrado que predispone la planta a liberar su espiga floral. Desde un punto de vista nutricional, un aporte ligero de fertilizante equilibrado, como 10% de nitrógeno, 10% de fósforo y 10% de potasio, una vez al mes durante la temporada de crecimiento, primavera y verano, es suficiente. En otoño e invierno se suspende cualquier fertilización, permitiendo que la sansevieria entre en reposo y concentre sus reservas energéticas en la preparación de la floración. En este estado de latencia, la planta prioriza la creación de la espiga floral, un proceso que culmina en la delicada eclosión de sus racimos. Comprender estos detalles técnicos nos permite armonizar nuestras acciones con las necesidades reales de la planta y al mismo tiempo internalizar una enseñanza inspirada en la práctica budista: dejar espacio al reposo y al silencio como preludio de un florecer profundo. Cuando coordinamos luz, riego, temperatura y nutrientes con paciencia y observación, creamos el ambiente perfecto para que la lengua de suegra despliegue su mensaje protector en forma de flor. Así, al cuidar de esta planta, aprendemos a sostener nuestros propios límites y a reconocer que la fuerza auténtica brota no de la excesiva abundancia, sino del equilibrio consciente y respetuoso de cada etapa de la vida. Así como dedicar tiempo y atención a la lengua de suegra nos enseña la importancia del reposo y el silencio previo al florecer, ahora podemos adentrarnos en el ámbito invisible que conecta a estas plantas con el espacio que habitamos. El impacto energético y espiritual de su floración. Cuando la sábila y la sansevieria despuntan sus flores en tu hogar, no solo celebras un acontecimiento botánico, sino que sientes una resonancia profunda en el flujo vital de tu entorno. En muchas tradiciones budistas, el concepto de ki o energía vital se articula en meridianos y centros de fuerza que recorren tanto el cuerpo humano como los espacios sagrados. Colocar una maceta de sábila en la zona este de la casa, donde nace el sol, estimula el chi del amanecer, aportando claridad mental y renovación diaria. Por su parte, la lengua de suegra, con su porte vertical, refuerza la energía yang, elevándola desde la base del hogar y sirviendo de canal para que la luz interior se expanda sin interferencias. Cuando ambas floraciones aparecen, es como si se sincronizaran dos pulsos energéticos, el de la sanación, representado por la sábila, y el de la protección, simbolizado por la sansevieria. Al observar la flor de la sábila, que emerge en espigas rojizas o amarillas, sientes un suave empuje hacia la apertura del corazón y el abandono de los patrones que enraizan el dolor. Los monjes budistas recomiendan meditar frente a esta flor, enfocando la atención en el centro del pecho y dejando que cada inhalación recorra hasta la base de la espiga, reconociendo cómo la savia interior puede aliviar las rigideces emocionales. En ese instante de conexión, el espacio también se transforma. La vibración de la flor caldea el ambiente,
disminuyendo la densidad de pensamientos inquietos y favoreciendo la calma profunda. Por su parte, la floración de la lengua de suegra, con su racimo discreto y perfumado, actúa como un refuerzo para la voluntad de protección. En templos y hogares se acostumbra a entonar un breve mantra al percibir su aroma. Por ejemplo, Om Mane Padme Hum, para sellar la conciencia en el momento presente y erigir un escudo sutil contra las vibraciones disonantes. Este sencillo ritual no requiere más que unos segundos. Inhalar lentamente, pronunciar el mantra y visualizar una luz verde esmeralda rodeando cada hoja. De este modo, se integra el despertar energético de la planta con la atención plena del practicante. Un testimonio habitual entre quienes combinan Feng Shui y prácticas budistas refiere cómo, tras la floración simultánea de ambas especies, desaparecen roces y discusiones cotidianas en el hogar. Se describe una sensación de armonía inmediata, como si la planta mediara en los conflictos, recordando a sus cuidadores la necesidad de respeto y consideración mutua. Este fenómeno, más allá de anécdota, coincide con estudios de psicología ambiental que muestran que la presencia de plantas floridas reduce el nivel de cortisol en quienes las contemplan, favoreciendo la empatía y la cooperación. Si te está gustando este recorrido, déjame un me gusta y comparte tu experiencia en comentarios. Desde un enfoque holístico, el impacto energético de la floración trasciende la habitación donde se ubican las macetas. Fluye a través de pasillos, impregna la cocina y llega hasta el dormitorio, generando un campo de resonancia que promueve el sueño reparador y reduce las pesadillas, según testimonios de practicantes de meditación. En estos casos, se sugiere colocar un pequeño ramo de flores secas de sábila junto a velas blancas, creando un altar sencillo que actúe como punto focal para la gratitud nocturna. Antes de dormir, encender una varilla de incienso y sentarse unos minutos en silencio permite integrar la energía sanadora en el subconsciente. Además, algunos estudios de bioenergética revelan que las plantas suculentas, por su estructura compacta, concentran la carga estática del ambiente y la liberan de forma equilibrada. La floración intensifica ese proceso, pues al abrir sus corolas, las células vegetales intercambian iones con el aire circundante, modulando la calidad de la carga eléctrica. Esto se traduce en una sensación de ligereza y vitalidad al caminar descalzo sobre el suelo de madera o el tatami, sintiendo cómo la energía fluye sin obstáculos. La práctica recomendada por maestros contemporáneos es alternar momentos de contemplación pasiva con acciones de cuidado activo. Por ejemplo, tras meditar frente a la flor de sábila, puedes recortar una hoja marchita de la lengua de suegra y depositarla en un cuenco con agua purificada. Mientras lo haces, mantén la mente en silencio y ofrece un agradecimiento. Esta alternancia entre observar y actuar cultiva la atención plena en todos los aspectos de la vida, integrando la enseñanza de que el florecer es un proceso compartido entre la naturaleza y nuestro compromiso consciente. Al finalizar este ritual, la energía del ambiente se equilibra y la dualidad entre sanación y protección encuentra un punto medio que favorece el bienestar integral. Así, la floración de la sábila y la lengua de suegra se convierte en un puente entre la ciencia del cuidado botánico y la sabiduría milenaria, invitándonos a reconocer la interdependencia de todas las formas de vida y a honrar cada etapa de su ciclo. Es momento de adentrarnos en los fundamentos científicos que rigen este proceso tan asombroso y aparentemente caprichoso.
Comprender las leyes de la botánica detrás de la floración no solo satisface la curiosidad intelectual, sino que nos permite replicar y potenciar las condiciones adecuadas para que nuestras plantas revelen su mensaje vital. El primer factor clave es el fotoperiodismo, es decir, la respuesta de la planta a la duración del día y la noche. Muchas suculentas, incluida la sansevieria, requieren un período de noches relativamente largas para desencadenar la producción de hormonas florales. Durante las horas de oscuridad se acumula en sus tejidos una sustancia llamada florígen, mensajero que viaja desde las hojas hasta los meristemos, las zonas de crecimiento, para iniciar la formación de botón floral. Si mantenemos la sansevieria bajo luz artificial intensa o la rotamos con frecuencia, interrumpimos ese conteo de oscuridad y la planta insiste en generar hojas nuevas en lugar de flores. De manera práctica, es recomendable no mover la maceta de su sitio habitual en invierno y asegurarse de que reciba al menos 10 horas continuas de oscuridad cada noche. En paralelo, la fotocatalaxis de la sábila funciona bajo un mecanismo distinto. Siendo un metabolismo ácido de las crasuláceas, abre sus estomas durante la noche para capturar dióxido de carbono y almacenarlo en forma de malato. Durante el día, el malato se descompone, liberando dióxido de carbono para la fotosíntesis interna sin exponer sus estomas a la intensa luz solar, lo que reduce la pérdida de agua. Esta estrategia le permite sobrevivir en ambientes secos y, de paso, acumular reservas necesarias para la floración. En momentos de mayor estrés hídrico, cuando el riego es escaso, la planta moviliza sus carbohidratos hacia las reservas florales, estimulando la producción de flores como último recurso en busca de reproducción. El conflicto surge cuando intentamos regar en exceso. La sábila interpreta condiciones demasiado favorables y conserva energía en el crecimiento vegetativo, posponiendo su floración. Otro elemento determinante es la temperatura. Las variaciones diarias, con noches frescas, alrededor de 10 grados, y días templados, 20 a 25 grados, emulan el clima nativo de ambas especies y estimulan la formación de botones florales. Un ambiente demasiado cálido y constante inhibe la floración, ya que el metabolismo permanece orientado al crecimiento foliar. Por ello, si mantenemos nuestras suculentas en interiores con calefacción continua o expuestas al sol directo de mediodía, dificultamos su maduración reproductiva. Para solucionar esto, bastan unas noches junto a una ventana sin persianas o mover la planta a un balcón protegido durante el invierno. En el epicentro de estos procesos se encuentra el hormono florentino y el equilibrio entre auxinas, giberelinas y citocininas. Las auxinas suelen promover el crecimiento de raíces y hojas, mientras que las giberelinas desencadenan la elongación celular y la formación de estructuras florales. Un aporte excesivo de nitrógeno en el abono favorece el predominio de auxinas, lo que se traduce en un follaje exuberante que ahoga la floración. El truco consiste en aplicar un fertilizante con relación nitrógeno, fósforo y potasio moderada, 5%, 10% y 10%, al inicio de la primavera, reduciendo el nitrógeno y aumentando fósforo y potasio, elementos que refuerzan la formación de botones y mejoran la resistencia de las flores. El estrés controlado es otra estrategia científica adoptada en horticultura para inducir la floración. Al simular condiciones desafiantes, ligera privación de agua, temperaturas bajas breves o reducción de nutrientes, la planta interpreta que su entorno podría no ser óptimo para sobrevivir a largo plazo y prioriza la reproducción antes de agotar sus reservas. En sansevierias y sábilas, un riego ligero cada 4 semanas en lugar de cada 2
puede marcar la diferencia entre un crecimiento vegetativo continuo y la aparición de la ansiada espiga floral. Asimismo, la edad de la planta influye en su capacidad reproductiva. En general, ambos ejemplares requieren varios años de desarrollo vegetativo antes de acumular reservas suficientes para florecer. Una sansevieria madura de al menos 3 años de edad tendrá mayor probabilidad de generar su espiga. Si tenemos una planta joven que aún no florece, conviene concentrarnos en su crecimiento saludable, proporcionar luz adecuada, trasplantes ligeros y abonados esporádicos para que alcance su madurez. Finalmente, el drenaje y la aireación del sustrato son fundamentales. Las raíces de estas suculentas no toleran el encharcamiento. Un suelo bien aireado evita la proliferación de hongos que consumen energía y nutrientes, desviando el flujo metabólico hacia la defensa en lugar de la reproducción. La mezcla ideal incluye turba, perlita y arena gruesa en proporciones iguales, garantizando que el exceso de agua se evacúe en segundos tras el riego. Al dominar estos factores científicos, fotoperiodismo, fotocatalaxis, temperatura, hormonas vegetales, estrés controlado, edad de la planta y sustrato, podemos diseñar un plan de cuidado que respete los ritmos naturales de la sábila y la lengua de suegra. El conflicto se resuelve al equilibrar las necesidades de crecimiento vegetativo con las de reproducción, menos riego, cambios suaves de temperatura y un abonado adecuado en momentos precisos, en lugar de una atención constante pero uniforme. Con este conocimiento, estamos en condiciones de dar el siguiente paso: unir la precisión botánica con la profundidad de los rituales y las prácticas espirituales que, en la tradición budista, elevan la simple observación de la flor a un acto transformador de conciencia. Para muchos practicantes, el primer gesto es crear un pequeño altar doméstico dedicado a la sábila y a la lengua de suegra en flor. Elige un espacio despejado, preferiblemente cerca de un ventanal oriente o poniente, donde reciban luz indirecta. Sobre una bandeja limpia, coloca las 2 macetas, junto a un cuenco con agua pura, puede ser agua de manantial o filtrada, y a un lado una vela blanca. La disposición busca no solo la armonía estética, sino el equilibrio de los 5 elementos: tierra, las plantas, agua, el cuenco, fuego, la vela, aire, el incienso que encenderás, y espacio o éter, el vacío que rodea el montaje. El ritual de ofrenda comienza al amanecer o al atardecer. Enciende primero la vela y luego el incienso de sándalo o palo santo. Mientras observas cómo se eleva el humo sinuoso, lleva tus manos al centro del pecho y respira profunda y pausadamente 3 veces. Con cada inhalación, imagina que absorbes la energía sanadora de la sábila, y con cada exhalación visualiza cómo liberas las tensiones que te alejan de tu centro. A continuación, toma el cuenco con agua y vierte un chorrito sobre la base de la maceta de la lengua de suegra, murmurando en voz baja o mentalmente: que esta floración proteja mi hogar y mi mente de toda discordia. Este acto sencillo simboliza el compromiso activo. No basta con admirar la flor, es necesario colaborar con su ciclo vital y, al hacerlo, participar de su fuerza protectora. Luego, acerca tu rostro al racimo de flores de la sansevieria, inhala su aroma y repite 3 veces el mantra Om Mani Padme Hum, tradicional en el budismo tibetano. Cada sílaba resuena en un centro energético distinto de tu cuerpo. Om abre la coronilla, Ma acude al tercer ojo, Ni al plexo solar, Pad al corazón, Me al plexo laríngeo y a la base de la columna. Al completar el ciclo, siente cómo tu energía se alinea con la de la planta. El momento de meditación contemplativa se extiende entre 5 y 10 minutos. Siéntate cómodo frente al altar,
con la espalda recta y los ojos semiabiertos, fijando tu mirada en la flor de la sábila. Observa cada pétalo, cada matiz de color, sin emitir juicio ni buscar sensaciones extraordinarias. Simplemente acoge la experiencia. Cuando la mente divague, retorna suavemente al punto de enfoque, al igual que la sábila recupera sus reservas tras un periodo de sequía. Esta práctica fortalece la atención plena y conforme la flor se abre, tú también te expandes hacia tu interior. Un ritual complementario consiste en preparar un aceite de infusión con hojas de sábila y pétalos de la lengua de suegra. Corta un trozo de hoja de sábila, exprime su gel y mézclalo en un frasco con aceite de oliva o almendra dulce, junto a algunos pétalos secos de sansevieria. Deja reposar la mezcla al sol suave durante 24 horas. Luego, cuélala y aplica unas gotas en las sienes o en las palmas de las manos antes de la meditación nocturna. El aceite concentra la esencia reparadora y protectora de ambas plantas, y su aplicación palmada activa puntos energéticos que favorecen el sueño reparador y la renovación celular. En algunos templos zen, cuando una flor de sansevieria alcanza su plenitud, se celebra un servicio breve llamado Hanamatsuri vegetal. Los monjes disponen las flores sobre un lecho de pétalos y recitan sutras breves en honor a la interconexión de todos los seres. En tu versión casera, puedes adaptar esta ceremonia invitando a un familiar o amigo cercano. Coloca las flores en un cuenco amplio, enciende varias velas pequeñas y comparte en voz baja una lectura inspirada en las enseñanzas budistas, por ejemplo, un pasaje del Sutra del Corazón. Finalicen bebiendo juntos un té ligero, apreciando el sabor y la compañía, y reconociendo que cada flor simboliza una acción compasiva que, al igual que el té, se comparte y nutre a otros. Para integrar estas prácticas en tu vida diaria, programa al menos un momento semanal de conexión consciente con tus plantas. Puede ser cada lunes al despertar o cada viernes al anochecer. Elige un día fijo para renovar el agua del cuenco, limpiar el polvo de las hojas y recitar los mantras. Esta constancia refuerza tu disciplina y genera un sagrado círculo de cuidado. Tú cuidas de la planta y la planta, a través de su floración, cuida de ti. Finalmente, no subestimes el poder de la gratitud escrita. Mantén un cuaderno junto al altar para anotar pequeños agradecimientos. Gracias por enseñarme la paciencia. Gracias por recordarme mi fuerza interior. Estas notas, escritas a mano, actúan como semillas de intención que, al igual que la flor, germinan en tu mente y profundizan tu compromiso con el proceso de transformación. Al combinar ciencia y espiritualidad, riego y mantra, observación y ritual, creas una experiencia integradora donde la floración deja de ser un evento aislado para convertirse en un puente vivo entre lo tangible y lo trascendente. Integrar ciencia y espiritualidad, riego y mantra, observación y ritual nos conduce ahora a la esencia misma de este viaje, el mensaje de resiliencia y conexión con la naturaleza que la floración de la sábila y la lengua de suegra nos regala. Tras haber explorado su simbolismo, sus secretos botánicos y los rituales que encierran, estamos listos para reconocer la lección más profunda. Florecer en medio de la adversidad es posible, tanto para las plantas como para nosotros. En los hábitats originales de estas suculentas, las tierras áridas de África para la sábila y las sabanas cálidas para la sansevieria, las condiciones eran duras: escasez de agua, suelos pobres y temperaturas extremas. Sin embargo, ambas especies no solo sobreviven, sino que prosperan.
Sus estructuras carnosas almacenan humedad como tesoros escondidos, su tallo subterráneo concentran la energía cuando las circunstancias son difíciles. Este proceso natural encarna la resiliencia, la capacidad de adaptarse, de resistir los embates del entorno y de encontrar el momento justo para desplegar la belleza de una flor. Al meditar frente a esas flores, recordamos que, al igual que la sábila calma las quemaduras de la piel, podemos apaciguar nuestras propias heridas emocionales. El gel interno de sus hojas simboliza la suavidad que nace en el centro de la fortaleza, y su floración anuncia que, tras el silencio del desierto interior, brota un esplendor inesperado. De la misma manera, la espiga estrecha de la lengua de suegra nos enseña que la protección no está reñida con la delicadeza. Aquel racimo discreto defiende el espacio vital con un aroma sutil, recordándonos que un gesto pequeño, realizado con constancia, puede reforzar nuestra voluntad frente al caos. Este paralelismo botánico se convierte en una metáfora viva cuando enfrentamos desafíos cotidianos, situaciones de estrés laboral, conflictos interpersonales o obstáculos personales. Podemos vernos como estos vegetales resistentes, capaces de almacenar recursos internos, paciencia, autocontrol y compasión, y de emplearlos en el momento adecuado. La floración llega cuando menos lo esperamos, no porque deseemos con intensidad un resultado, sino porque hemos aprendido a crear condiciones óptimas para nuestro bienestar: luz suficiente, información y apoyo, riego medido, descanso y autocuidado, nutrientes adecuados, aprendizaje y ejercicio físico, y periodos de reposo, silencio y reflexión. Para materializar esta conexión, practica un ejercicio sencillo cada vez que visites tu altar vegetal. Observa las hojas maduras y aparta aquellas que muestren signos de desgaste. Este acto simbólico de limpieza te invita a soltar pensamientos y hábitos obsoletos. Luego, al contemplar la flor, reflexiona sobre una situación difícil que hayas superado. Recuerda cómo encontraste el recurso interno para afrontarla y agradece tu propia capacidad de adaptación. Anota esa reflexión en tu cuaderno de gratitud, reforzando el vínculo entre tu experiencia y la enseñanza de la planta. Además, compartir este mensaje con otros multiplica su poder. Invita a amigos o familiares a sentarse junto a ti frente a las macetas en flor y guía una breve meditación de reconocimiento mutuo. Cada persona visualiza su propia espiga interna que está lista para brotar, mientras los demás ofrecen un mantra de aliento, como "yo florezco con fuerza" o "encuentro mi oasis en medio del desierto". Este ejercicio colectivo genera un campo de apoyo emocional y refuerza la idea de que, aunque el florecer sea un acto íntimo, sucede también en comunidad. Otra forma de honrar esta lección de resiliencia es a través de un compromiso cotidiano. Selecciona un hábito que quieras transformar. Por ejemplo, adoptar una rutina de ejercicio, mejorar tu alimentación o profundizar en una práctica creativa, y asócialo al cuidado de tus plantas. Cada vez que riegues la sábila u observes la sansevieria, recuerda tu meta y visualiza cómo se desarrolla, de la misma manera que la planta prepara su botón floral. Esta analogía refuerza tu disciplina interna y te mantiene conectado con el ritmo de la naturaleza, que nunca se apresura, pero siempre avanza. Finalmente, recuerda que la floración es pasajera y que cada capullo abierto ofrece una oportunidad única de aprendizaje. Cuando las flores se marchiten, recógelas con respeto y deposítalas en un jardín de sueños, un cuenco con tierra fértil donde germinarán nuevas ideas y proyectos. Así,
El ciclo de vida de la planta se convierte en un ciclo creativo. Lo que termina nutre lo que comienza. Al contemplar ese pequeño rincón de renacimiento, interiorizas una verdad budista fundamental. La impermanencia no es pérdida, sino renovación constante. En suma, la floración de la sábila y la lengua de suegra no es un simple espectáculo botánico, sino un taller viviente de resiliencia y conexión. Al adoptar sus enseñanzas, guardar reservas internas, tolerar la tensión, celebrar el florecer momentáneo y transformar lo efímero en semilla de futuro, cultivamos en nosotros mismos una fortaleza serena y una interdependencia consciente con el entorno. En la sección final reuniremos todos estos elementos y te ofreceremos un plan de acción para integrar este mensaje en tu vida diaria, asegurando que cada floración sea también un paso más hacia tu propia transformación. Después de este completo viaje que nos llevó desde el simbolismo ancestral de la sábila y la lengua de suegra hasta los rituales y prácticas que conectan ciencia y espiritualidad, es momento de cerrar este capítulo integrando todo lo aprendido en acciones concretas para tu día a día. En primer lugar, recuerda que cada vez que observes la floración de la sábila, estás presenciando un símbolo de sanación interna. Su gel transparente y sus espigas coloridas nos devuelven la imagen de nuestra propia capacidad de regeneración y claridad mental. Asimismo, la discreta flor de la sansevieria nos enseña que la protección y la fortaleza pueden manifestarse de forma sutil, a través de un racimo que emerge en medio de hojas rígidas, recordándonos la importancia de erigir límites saludables. A nivel práctico, establece un ritual semanal de conexión. Escoge un día fijo para renovar el agua de tu altar, limpiar las hojas, recitar mantras y meditar brevemente frente a cada flor. Este acto reforzará tu disciplina y mantendrá el campo energético del hogar en equilibrio. Adicionalmente, aplica los conocimientos científicos, deja a tus plantas descansar en noches frescas, limita el riego para inducir un estrés amable y utiliza un fertilizante adecuado al inicio de la primavera. Así, crearás las condiciones ideales para que florezcan de nuevo. Desde el ámbito comunitario, comparte estas prácticas con amigos o familiares. Organiza encuentros breves junto al altar, en los que cada participante ofrezca una reflexión sobre su propia resiliencia y comparta una intención de protección mutua. Estos momentos de apoyo refuerzan la sensación de pertenencia y multiplican los beneficios energéticos. Por último, conserva un cuaderno de gratitud donde registres cada floración y anotes brevemente la lección personal que te ha regalado. Hoy aprendí a soltar viejos hábitos. O recordé mi fuerza interior al ver cómo florece la sansevieria. Este hábito de escritura materializa la conexión entre tu experiencia y la enseñanza de las plantas. Dale like a este video si te ha inspirado y suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría que la naturaleza y la tradición budista nos ofrecen. Comparte este contenido con quien creas que necesite un impulso de sanación y protección en su hogar. Y ahora, antes de despedirnos, quiero que comentes la palabra clave flor si deseas recibir un saludo muy especial en nuestro próximo encuentro. Gracias por acompañarme en este recorrido. Hasta la próxima.